Vamos en este momento a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde Matamoros, Coahuila. Es una de las poblaciones que forman la llamada Zona de la Laguna. Vamos a escuchar. Estado de Coahuila. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Regresar a Matamoros. Vengo a decirles que ya iniciamos la transformación de México. Estamos sentando las bases para lograr un cambio verdadero, una transformación que podamos llevar a cabo entre todos desde abajo para el bien no solo de nuestra generación, sino de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya era tiempo de un cambio verdadero, porque habían engañado mucho con la palabra cambio, la usaban para todo, la desgastaron y al final siempre era lo mismo. Por eso nosotros le agregamos lo de cambio verdadero, real, no simulación, no maquillaje, no más de lo mismo, no gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Nada de eso. Cambio verdadero, radical. Y no hay que tenerle miedo a la palabra radical, porque viene de raíz. Y de eso se trata, de arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Cambio de régimen, acabar con la corrupción y con la impunidad. Ustedes son enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, saben que cuando hay una enfermedad hay que hacer primero un análisis, un diagnóstico para ver cuál es el mal que aqueja. Es lo mismo en el caso del gobierno. Uno tiene que optar, tiene uno que decidir. Hay muchos problemas, grandes, graves problemas nacionales, ya se pueden imaginar. Un paisano de ustedes, el hombre más bueno, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que saciar esa hambre, esa sed de justicia. Pero tenemos que tener un plan para eso. Porque si pensamos que vamos a atender todo al mismo tiempo, no vamos a avanzar. Les voy a poner un ejemplo. Tuve que optar en presentar denuncias para castigar a corruptos o decidir por un punto final, por darle vuelta a la hoja y ver hacia adelante. Y lo pensé y dije: no, vamos hacia adelante. No me voy a quedar anclado, porque si me meto a juzgar, no nos van a alcanzar las cárceles ni los juzgados. Pero ahí me voy a quedar en eso, anclado. Y claro que la gente va a aplaudir, pero no vamos a avanzar.
es mejor decir, veamos hacia adelante. Y lo pasado, pasado. Lo que pasó, pasó. Sí, hay denuncias en curso que se resuelvan. Que no haya impunidad, porque tampoco vamos a hacer tapadera de nadie. Pero nosotros no estar iniciando denuncias, porque también tendríamos que juzgar primero a los de arriba. Nada de estar agarrando chivos expiatorios. Tendríamos que juzgar o poner en manos de jueces a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Así tendríamos que hacerle. Y por eso se resolvió, no, vamos hacia adelante. Pero si la gente dice, por eso se está reformando el artículo 35 de la Constitución, para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Si los ciudadanos lo piden, pues va a la consulta y que el pueblo decida. De todas maneras, en esa consulta, o sea, como un ciudadano dando una opinión, yo diría, no nos metamos en eso. Vamos mejor a pensar hacia adelante. No es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero es una transformación para que haya justicia de verdad en nuestro país. Tiene uno que decidir. Y lo mismo en la administración pública, en el ejercicio del gobierno. ¿Qué fue lo que ya decidimos? Lo repito, acabar con la corrupción. Si me preguntan cuál es el plan, dígalo así, rápido. Usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie. ¿Cuál es el plan del gobierno? Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y nos está dando resultado. Siempre lo había pensado. Tengo la convicción de que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Por eso también se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, tenemos que acabar con la corrupción para moralizar a México y también para que todo ese dinero que se robaban se utilice para promover el desarrollo de México. Y no es poco, es bastante. Se está ahora demostrando que sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin que aumente los precios de los combustibles, sin que haya gasolinazos, sin endeudar al país, se puede atender las demandas del pueblo, se puede gobernar en beneficio de la gente. Estamos, por eso, acabando con la corrupción. Ya empezamos a limpiar de corrupción el país y empezamos como se debe de hacer, de arriba para abajo, porque no es cierto que la corrupción se dé de abajo hacia arriba. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Eso es rotundamente falso. El pueblo de México tiene valores. Aquí, en Matamoros, en La Laguna, en Los Ejidos, en las comunidades, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. El problema estaba arriba, porque se daba el mal ejemplo.
y nos hacían creer de que el presidente no sabía, que se acostumbraba, de que no se le podía culpar al presidente. Es más, legalmente, desde hace 150 años, desde la Constitución de 1857, no se puede juzgar al presidente de la República en funciones. En el artículo 108 de la Constitución, el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Por corrupción, no, por ningún delito. Eso ya se está modificando. Entonces, la corrupción está legalizada. Les voy a dar otro dato. La corrupción durante los últimos 25 años no estaba considerada como delito grave. ¿Qué significa esto? Que el que cometía un acto de corrupción podía salir bajo fianza. ¿Y ustedes creen que fue así casual? No. Fue en 1994 que se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Ahora ya modificamos de nuevo la Constitución y ya es delito grave. El que robe va para el tambo, sin derecho a fianza. Deja mucho combatir la corrupción, muchísimo. Nada más, fíjense, empezamos a enfrentar lo que se conoce como huachicol, el robo de gasolinas en ductos de Pemex con tomas clandestinas. Claro que tolerado el robo porque se sabía. Incluso compraban equipos sofisticados de monitoreo. Se ponían estos equipos en los ductos y habían pues oficinas para estar monitoreando el comportamiento de la presión de los ductos, y cuando bajaba la presión en un ducto se sabía que había una toma clandestina, es decir, que estaban sacando gasolina de manera ilegal. El piso 3 de la torre de Pemex estaba dedicado a eso. Si se sabía cuando estaban robando la gasolina y sonaba la alarma, pero podía estar sonando todo el día y toda la noche y no se hacía nada. Y dijimos, se acabó el huachicol y nos metimos. No fue fácil porque quisieron dejarnos sin gasolinas, sabotearon, tronaban los ductos para que no hubiera gasolina en las gasolinerías. La gente se portó muy bien, 3 semanas haciendo colas para poder cargar gasolina, porque el pueblo es mucha pieza. Ahora sí que con el pueblo todo, decía Juárez. Sin el pueblo, nada. Nos apoyaron y logramos abatir casi por completo el robo de gasolinas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa del Pueblo. Se robaban 800 pipas diarias. Ayer se robaron 40. Todavía no acabamos de erradicar por completo el robo de combustible, pero ya lo bajamos al 95%. ¿Saben cuánto significó ese robo el año pasado? 65,000 millones de pesos. Si seguimos como vamos, nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Por eso es importante acabar con la corrupción. Y desde luego se moraliza, nos da fama en el mundo, porque estaba por los suelos
la fama de México en el extranjero, violencia y corrupción. De eso se hablaba de México. Ahora es distinto, acaba de hacer una encuesta Transparencia Internacional y ya es otra la imagen que se tiene en el extranjero de nuestro país. Entonces, por eso tenemos que terminar con la corrupción, arriba y abajo, y no tolerarla para nadie. También tomamos la decisión de que ya no se iban a seguir condonando impuestos a grandes contribuyentes. Imaginen ustedes una empresa famosa, un banco famoso. Pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. Se les condonaban los impuestos. En 2 sexenios se condonaron 400,000 millones de pesos a un pequeño grupo de empresas y de bancos. Eso ya se terminó y está por aprobarse ya en el Congreso una reforma al artículo 28 constitucional y va a quedar prohibida la condonación de impuestos. Porque era una gran injusticia. Imagínense, paga impuesto el campesino, porque en todo lo que compra iba incluido un impuesto. El obrero, ustedes, las enfermeras, los médicos, comerciantes, pequeños, medianos empresarios, y los de mero arriba no pagaban. Todo eso se está corrigiendo. Y también estamos ahorrando porque se está haciendo un gobierno austero, sin lujos. ¿Saben cuánto era el presupuesto de la presidencia de la República? 3,000 millones de pesos. ¿Cuánto vamos a ejercer nosotros? Cuando mucho, en este año, 600. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? 2,400. Nada más la presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya es otro gobierno, hay austeridad, habían sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya hay una ley, el artículo 127 de la Constitución establece que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto, sin compensaciones. 108,000 pesos. Y de ahí para abajo. Entonces, estamos bajando los sueldos arriba porque están aumentando y van a seguir aumentando los sueldos de los de abajo. Para que no crean que es discurso, hechos. Este año aumentó el salario mínimo más que en 36 años. Durante todo el periodo neoliberal, 36 años, no había aumentado el salario mínimo 16%. ¿Cómo aumentó este año? En todo el periodo neoliberal, incluso, en vez de aumentar el salario en términos reales, disminuyó el poder de compra, el poder adquisitivo. Perdió el salario. Nada más pónganse a analizar, y esto es importante, porque hay quienes todavía están defendiendo este régimen corrupto, llamado neoliberal, que no es más que neoporfirista. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Hoy el salario mínimo, a pesar del aumento del 16%, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. De esas dimensiones ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario.
cuando empezó el auge en China, decían que China se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo porque eran muy bajos los salarios. China sí se desarrolló, pero ahora son más altos los salarios en China que en México. Increíble. Son más altos los salarios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, que en nuestro país. Ahora, este año, decía yo, aumentó el salario 16%, y en la frontera, Piedras Negras, en Acuña, por ejemplo, al doble aumentó el salario mínimo este año. Y ahora el salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social es el más elevado en toda la historia. Promedio 11,600 pesos mensuales, según los datos del Seguro Social. Por eso es esta política de combatir la corrupción y austeridad republicana. Ya no tiene el presidente Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ni Donald Trump tiene tantos guardaespaldas. Ya eso no existe. Todos esos elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para defender al pueblo, para proteger a los mexicanos. Al presidente lo cuida la gente, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ya no hay partida para atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto costaba darle atención médica a los altos funcionarios públicos? 6,000 millones de pesos al año. No, claro que no iban a los centros de salud, a las unidades médicas rurales, al IMSS Bienestar o al sistema del seguro, el régimen ordinario, ni al ISSSTE. No, se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario en los hospitales de lujo. Se acabó eso, ya no hay. Habían cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico esto, porque no se sabía. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000. De modo que dejaba un ahorro de 40,000 al mes. Cuando terminaba su función, terminaba su labor, pasaba a otro puesto o se retiraba, se llevaba ese dinero. Mantener esa caja de ahorro costaba 5,000 millones de pesos al año. Claro que se suspendió. Ya está prohibido que los funcionarios se trasladen en aviones privados. Yo estoy aquí en Matamoros, como vine, como he venido siempre, en avión de línea a Torreón y de ahí por carretera, y así le vamos a seguir. Ya no hay avión presidencial, está en venta ya en California. Estamos vendiendo 73 aviones y helicópteros. El año pasado, además de ese avión, que iba a costar 7,000 millones de pesos. Porque un avión que también no lo tiene ni Donald Trump.
No sé por qué no se anima él y se lo vendemos. La próxima vez que hable yo por teléfono con él, se lo voy a ofrecer. Lo estamos vendiendo ya California, pero si no se logra concretar esta operación, vamos a seguirlo promoviendo. Aparte de ese avión grande para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. El año pasado, sexenio pasado, compraron 6 jets nuevos, 1.000 millones cada uno, 6 helicópteros nuevos, igual, 1.000 millones cada uno. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso se terminó. Por eso nos alcanza el presupuesto. Por eso ya estamos entregando los apoyos a los adultos mayores, como lo ofrecimos, al doble. Imagínense poder venir a Matamoros y decirles que la mayoría de los adultos mayores ya no reciben 1.160 pesos, sino 2.550 pesos. Y que estoy, ahora que se presentó el presupuesto, voy a hacer mis gestiones adicionales para que esa pensión vaya aumentando de acuerdo a la inflación, que siempre aumente. Es también muy satisfactorio poder decir que ya las niñas, niños con discapacidad tienen su pensión, 2.550 pesos. 1 millón de niñas y niños con discapacidad. Aquí, de acuerdo al informe que me entregan de Matamoros, ya se están entregando pensiones a 1.092 niñas y niños de este municipio con discapacidad. Adultos mayores de Matamoros están recibiendo la pensión 8.647, porque es universal, es para todos. Antes no se tomaba en cuenta el que tenía una pensión del ISSSTE o del seguro, ahora también se le está dando pensión a pensionados, a jubilados del ISSSTE, del seguro, a todos. Es un derecho y se entrega por parejo, sean muy pobres o tengan sus recursos económicos, porque es una recompensa a los que ya trabajaron, aportaron en el desarrollo y merecen vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Es como un homenaje a los ancianos respetables. Lo mismo con las becas. Ya empezamos. Es el programa de becas más grande en toda la historia del país. 10 millones de becas para estudiantes. Ya tenemos becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de familias de escasos recursos económicos. Los preparatorianos, ahí sí, parejo, todos sus becas, 1.600 pesos bimestrales. Aquí ya, en Matamoros, 3.124 jóvenes están recibiendo ya su apoyo. Y hay un programa también importante para los jóvenes que no estudian y no tienen empleo, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Antes les llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan, de manera despectiva. Fue lo único que hicieron, etiquetarlos como si fuese culpa de ellos
el no poder estudiar o no tener oportunidades de trabajo. Ahora se les está contratando, se les está dando trabajo como aprendices en talleres, en empresas, en despachos, en comercios. Lo que queremos es que no se quede un joven sin estudio y sin trabajo, porque es 1000 veces, 1 millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Todos van a tener su trabajo y su derecho al estudio. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando hoy en el país? 900,000. Se les paga 3,600 pesos mensuales para que tengan empleo, porque si dejamos a los jóvenes sin atención, los atrapan, los enganchan, se los llevan para formar parte de las bandas. Ya eso no van a tener los delincuentes reservas de jóvenes para engrosar sus filas. Se los vamos a quitar a todos los jóvenes, porque vamos a jalar a los jóvenes, a abrazar a los jóvenes, a darles estudio y a darles trabajo, a darles atención a los jóvenes. Nada de que se les abandona y ya cuando el joven toma el camino de las conductas antisociales, se les acribilla, se les masacra. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida, jóvenes, porque se abandonó toda una generación. Ahora, nada de eso. Los jóvenes van a estar atendidos. Por eso me gustó mucho lo que hacen los jóvenes del CARA aquí en el hospital. Y vamos a atender a los jóvenes con trabajo, con estudio y campañas de orientación, de concientización masivas en la radio, en la televisión, porque ¿qué? Eso es lo que se proyecta en la televisión muchas veces o en las series, de que es una vida muy placentera estar en la delincuencia, residencias, carros últimos modelos, los personajes con ropa de marca, mujeres, hombres guapos, en fin. Ese es el mundo ficticio. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? El que se intoxican, se envenenan los jóvenes, sobre todo con las drogas, estas químicas, con el cristal, que pierden la vida en 1 año. Y que esas drogas están hechas hasta con raticida. Y todo eso lo vamos a decir en la radio y se va a difundir en la televisión. Para decirle a los jóvenes, no, ese es el camino. Hay otras opciones, hay otras alternativas y se puede ser feliz si se estudia, si se trabaja, si se toma el camino del bien. Y la felicidad no es tener dinero o hacer riqueza. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Los valores. Solo siendo buenos podemos ser felices. Eso es lo que vamos a difundir mucho en los medios. Y vamos a seguir apoyando el campo también. Aquí Matamoros tiene en su historia, bueno, Coahuila, no se podría explicar la verdad, la historia de México sin Coahuila, por lo que ha aportado Coahuila a México. Hablaba yo del apóstol de la democracia, pero también ya el año próximo se cumplen 100 años del asesinato de Venustiano Carranza, también de Coahuila. Aquí me llevaría algún tiempo explicarles lo que hizo. Bueno, solo les comento que cuando asesinan a Madero, el único gobernador que se enfrenta
al chacal Victoriano Huerta, es Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y llama al pueblo a derrocar al tirano. Y es el que constituye, es el que forma el ejército moderno. Surge aquí en Coahuila con Venustiano Carranza, el ejército que tenemos, que también hay que tener presente que es un ejército surgido de la revolución, un ejército del pueblo. El soldado es pueblo uniformado y ahora nos están apoyando mucho porque antes no se les permitía, la Constitución les prohibía hacer labores de seguridad pública. Y fíjense, son 230,000 soldados, 65,000 marinos, y no se podía contar con ellos. Estaba prohibido constitucionalmente. Y el presidente solo podía disponer de 10,000 elementos de la Policía Federal, solo para enfrentar todo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y se llevó a cabo una reforma constitucional, que le tengo que agradecer a los legisladores de todos los partidos, porque aprobaron esa reforma por unanimidad. Y ahora ya el Ejército y la Marina nos pueden ayudar, nos están ayudando para garantizar la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, porque la paz es fundamental para el desarrollo de México. Entonces, Coahuila tiene muchas cosas importantes. Les decía, sus héroes, desde luego el pueblo, ese gesto extraordinario de la cueva del Tabaco, donde Juárez encomienda el archivo de la nación cuando va hacia el Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, a seguir resistiendo mientras los extranjeros y los conservadores se apoderan de la mayor parte del país. Lo que hacen aquí, conservando ese archivo. Y luego, otro hecho histórico importante, otro presidente de los mejores, el mejor presidente de México en toda la historia, sin duda, Benito Juárez, y el mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Los padres, abuelos de muchos de ustedes, saben lo que fue el general Cárdenas y el reparto agrario. Genera polémica, bastante todavía, pero fue el que entregó las tierras a los ejidatarios. Aquí se daba el dato de que en 1936, el general Cárdenas gobernó México de 1934 a 1940. Entonces, no vamos a olvidar el campo. Tenemos que apoyar al campo. Va a seguir el programa que se llamaba Procampo. Ahora ya tiene otro nombre, Producción para el Bienestar. Y va a llegar el apoyo de manera directa a los campesinos, porque ya todos los beneficios se van a entregar de manera directa, ya no a través de intermediarios. Nada de que yo soy de la organización Lázaro Cárdenas y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Así no es la cosa. Porque así no llega. O llega con moche, con piquete de ojo. Va a llegar todo personalizado, tarjeta. Estamos ya desarrollando un banco nuevo
Nos dejaron un banquito, Bansefin, que ni saben ustedes de ese banco seguramente, o muy pocos, porque los bancos grandes volaron. Ese banquito Bansefin ya se convirtió en el Banco del Bienestar y va a ser un bancote. Va a tener sucursales en ejidos, en todos los pueblos, para que con tarjeta la gente pueda recibir su apoyo de manera directa. Y vamos a seguir apoyando con precios de garantía. El caso del maíz, 5,600 pesos por tonelada. El caso del frijol, 14,500 pesos por tonelada. El caso del trigo harinero, 5,790 la tonelada. El arroz, 6,120 la tonelada. La leche, 8 pesos 20 centavos el litro. Vamos a empezar con pequeños productores. Primero, hasta 20 hectáreas. Ahí empezamos a comprar a estos precios. Y vamos a ir ampliando poco a poco, porque lo que queremos es lograr la autosuficiencia alimentaria, que se produzca en México lo que consumimos. Porque ahora compramos maíz. Fíjense la contradicción. Esa planta bendita es originaria de México. Esa planta que se da en todos lados, en valles y en montañas, y en frío y en calor. Es originaria de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero, en todo el mundo. No somos autosuficientes en maíz, no somos autosuficientes en frijol. El trigo harinero para el pan se compra el 80% del trigo que consumimos. El arroz compramos casi el 90% de lo que consumimos. La leche igual, se compra, no somos autosuficientes. Entonces tenemos que ir resolviendo esto, ser autosuficientes. Lo mismo en el caso de las gasolinas, que ese es el colmo. Tenemos petróleo, se vende el petróleo crudo y compramos gasolina. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. O como si vendiéramos leche y compráramos el queso. Así estamos. Por eso se están rehabilitando las refinerías. Estamos construyendo una gran refinería porque vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a producir todo en nuestro país. Primero México. Por eso se va a apoyar más al campo y muchos otros programas, las tandas para el bienestar, el que necesite un pequeño crédito, que tenga un taller, una pequeña tienda, una pequeña empresa, que se busca la vida como puede, va a tener su crédito a la palabra, sin intereses, es decir, sin papeleo. Se va a prestar poco primero, 6,000, 10,000 pesos. Poquito porque es bendito y tiene que alcanzar a todos. Vamos a empezar así y abonos de 500 pesos mensuales. Termina de pagar los 10,000, 15,000. Termina de pagar los 15,000, 20,000. De ahí nos vamos a reactivar la economía desde abajo para que haya crecimiento económico y haya bienestar. También decirles aquí en La Laguna que empeñé mi palabra en resolver el problema del agua. Vamos a
construir un acueducto de 60 kilómetros de la presa Zarco para que no falte el agua y se cuente con agua de calidad, que no tengamos problemas de salud. Ya se está elaborando el proyecto y estoy trabajando en coordinación con los dos gobernadores, el gobernador de Durango, el gobernador de Coahuila, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel, está apoyando, estamos trabajando de manera coordinada. Y ya, como dicen los jóvenes, ya chole que eso de estarnos peleando. ¿Nos vamos a seguir peleando? No, vamos a unirnos todos. ¿Saben cuál es el mejor partido ahora? No, ¿qué van a decir? ¿Que Monclova o el Santos? No, ¡México! Ningún partido. Cuando no hay elecciones, tenemos todos que unirnos. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo, comprende todo. Y la patria es primero. Tenemos que unirnos. Presidente municipal, gobernador, presidente de la República, por el bien del pueblo. Estamos trabajando juntos. Y aquí el presidente municipal va a tener todo nuestro apoyo. Aquí está el ejemplo, ¿eh? El veterano este que tiraba casi 100 millas. No vayas a salir tú tirando a un flan ahí. Este es el ejemplo que hay que seguir. Entonces, vamos a apoyar para que no falten las demandas, las necesidades, para que no haya necesidades incumplidas aquí en La Laguna. Yo voy a regresar también, les digo, voy a estar viniendo. No me hallo allá en la ciudad, en la capital. Siempre estoy recorriendo los pueblos, conozco los 38 municipios de Coahuila y conozco todos los municipios de México. Tengo esa dicha y voy a seguir recorriendo México. Y le digo a los maestros que ya vamos cumpliendo. Dijimos, se cancela la mal llamada reforma educativa y se canceló. Porque no servía para nada. Y los que no están de acuerdo en este asunto, ahí van a ir poco a poco comprendiendo de que fue un engaño la llamada reforma educativa. Era, si acaso, una reforma laboral, pero dañaba mucho, sobre todo sobajaba a los maestros. Antes se respetaba a las maestras, a los maestros. De repente hubo toda una campaña de desprestigio al magisterio, como nunca había sucedido. Eso ya no se va a permitir, jamás. Se va a dignificar el trabajo del maestro como el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los electricistas, de los petroleros. El país puede salir adelante con sus trabajadores, y son los que me están apoyando. Estamos sacando adelante Pemex por los trabajadores petroleros, estamos sacando adelante la Comisión Federal de Electricidad, que ya estaba, pero casi a pique, a punto de fracasar, por los trabajadores electricistas. Y vamos a sacar adelante la educación pública con los maestros, y vengo a Matamoros, y por eso la visita al hospital, porque vamos a sacar adelante todo el sistema de salud pública con los trabajadores de la salud.
Vengo a decirles que vamos a llevar a cabo 4 acciones. Una, que no falten los medicamentos en unidades médicas, en hospitales. Y nada de cuadro básico, todos los medicamentos. Ese es el plan, todos los que se necesiten. Que en una unidad médica tienen 120 claves, aquí 300. Un hospital del régimen ordinario hasta 600. En un hospital de tercer nivel, 1.200. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Esa discriminación. Tiene que tenerse todos los medicamentos. Si aquí viene un infartado, no hay el medicamento para darle el tratamiento primario y que aguanta llegar a Torreón. Y se muere. Entonces, tenemos que tener todo el medicamento que se requiere. Y no es, volvemos a lo mismo, que falte presupuesto. El año pasado se destinaron 90,000 millones de pesos a la compra de medicamentos y de materiales de curación. El problema es la corrupción. Eso se está combatiendo. Esos 90,000 millones que compró el gobierno de medicamentos y de materiales de curación, se los compró a 3 empresas, la mayor parte, el 70%. Eran monopolios que existían. Ahora también como el huachicoleo, ahí andan, que no nos van a vender, que va a haber bloqueo de medicinas, que no va a haber la medicina para los niños de cáncer y que vamos a estar obligados a comprarles y nos van a poner de rodillas, nos van a someter. Están mal, muy mal, o sea, están equivocados. Ya fuimos a Francia, di la instrucción y se trajeron los medicamentos para los niños de cáncer. Y cada vez que se requiera, vamos al extranjero a comprar las medicinas. Nada de monopolios. No vamos a dar ni un paso atrás en la corrupción. Y claro que va a haber negocio, pero una cosa es el negocio con una utilidad razonable y otra cosa es el atraco, que una caja para combatir la diabetes que cuesta 10, 15, 20 pesos en laboratorio, las tengamos que pagar en 100, en 150. No, eso ya se acabó. Que se vayan a robar a otra parte, eso se acabó. Entonces, primero, los medicamentos. Y aquí está el doctor Alejandro Calderón Alipi, que se va a hacer cargo de que no falten los medicamentos. Segundo, que no falten los médicos y especialistas. Es otro problema que tenemos. Fíjense el daño que causaron estos irresponsables. Fueron cerrándole el paso a los que querían ingresar a las universidades, a las escuelas de medicina, facultades de medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, rechazaban a los jóvenes. Y no era que no pasaran el examen de admisión, es que no había presupuesto y no había espacio. Si presentaban 1,000 examen de admisión para entrar en medicina, admitían a 100, 900 rechazados. Y repito, no es que no pasaran el examen, es que en cada universidad, cada escuela decían, pues tenemos espacio para 50, para 100. Entonces aplicamos 120 preguntas en el examen y van a entrar los que contesten bien, 118, 119 y 120. Los que contesten bien, 117 ya no. Lo sentimos, pero ya no entraste, reprobaste. Mentira. No es que no pasaran el examen, es que no había cupo. Pero qué daño causaron. Me lleva mucho tiempo todo esto. Me llevaría más tiempo explicarlo. Además, ya dije, no hablo de corrido, pero es muy interesante. ¿Qué ocasionaron ahora? ¿Qué estamos padeciendo? Falta de médicos y de especialistas. No tenemos en México
los médicos y los especialistas que requiere el país. Y en el caso del Seguro Social, nada más en el programa IMSS Bienestar, me comentaban, la doctora Gisela, creo que se necesitan 600 especialistas, 1.300. ¿Y cuántos tenemos? 661. Y tenemos hasta vacantes. Acabo de estar en Yucatán la semana pasada, visitamos 4 hospitales como este, de IMSS Bienestar, y en 3 no tenían pediatras, solo en 1. Aquí tampoco. Eso lo tenemos que resolver y tenemos que buscar la forma de que no falten los especialistas, y ya se está estableciendo un tabulador para darle más sueldo a los que trabajan en hospitales como este, porque lo otro es que quieren estar en Torreón o quieren estar en Saltillo, la Ciudad de México, no quieren venir aquí a Matamoros. Bueno, el pediatra que quiera estar en Torreón puede estar, es su derecho, o en Saltillo, pero el que esté en Matamoros va a ganar más que el que esté en Torreón. Lo tenemos que resolver. El doctor Alejandro Schwartz Pérez es el responsable de que no falten médicos ni enfermeras. Lo de la ampliación del hospital, todo lo que es infraestructura, es el punto 3, que haya espacios. Este hospital es notorio. Parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza en este momento diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Matamoros, Coahuila. El presidente de la República continuará este fin de semana su gira por Coahuila y también estará en otros puntos de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros. Continuaremos, por supuesto, con más noticias a las 2 de la tarde. Yuriria Sierra en Imagen Televisión a través de Excelsior. Gracias. Buenas tardes.